Miren, si me preguntan, esta es una de las clases más importantes del semestre seguramente. Porque como ustedes vieron ya ayer, hablamos sobre un poco los fundamentos del modelado, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el proceso, qué cosas tenemos que tener en cuenta, etc. Y hoy lo que vamos a ver es una técnica particular para hacer modelado, que es el modelo entidad-relación y sobre todo la entidad-relación extendido, ERE. Esto, y aquí quiero ser claro de entrada, ¿no? La notación que usamos aquí en clase, en la industria, se usa realmente muy poco. ¿Cuál es el valor que tiene esto? Que hasta ahora, en mi opinión y en mi experiencia, es la mejor forma de introducir las técnicas de modelado a los estudiantes. O sea, después de que tengamos claro esto, vamos a saltar probablemente a un modelo orientado a objetos, a hacer los modelos utilizando diagramas de clases, etc. Pero desde el punto de vista didáctico, es una herramienta muy útil en ese sentido. Hay una notación alternativa a esta que todavía se utiliza en la industria. En esta sí se las voy a... Yo normalmente no la mostraba, pero sí se las voy a mostrar esta vez. Voy a preparar una pequeña clase al respecto. Entonces, bueno, esto es de vieja data. El modelo entidad-relación básico fue desarrollado en el 76 por este señor Chen. En el 86 alguien dijo, ups, aquí hay cosas que faltan, porque empezó todo el boom de la programación orientada a objetos y entonces añadieron elementos adicionales y surgió el modelo de entidad-relación extendido, ¿no? Y es un modelo de datos de alto nivel, o sea, es un modelo semántico, un modelo conceptual. No es un modelo pensado para ser implementado directamente en la base de datos, es un modelo pensado para que nosotros lo discutamos, para pensar, para transmitir el conocimiento, la información, etc. Hagan la analogía con los lenguajes de bajo nivel y los lenguajes de alto nivel. Y fundamentalmente describe tres conceptos que ya vamos a ver cuáles son, que son las entidades, los vínculos y los atributos. De nuevo, para ponernos, saber dónde estamos parados, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es tomar el minimundo, el mundo real, hacer un modelo de entidad-relación que represente los hechos de ese minimundo, de ese mundo real, los hechos que realmente nosotros necesitamos, ¿no? Y aquí hay otra cosa importante que hay que decir, y es que el modelo de entidad-relación en realidad y su representación gráfica, nosotros vamos a ver la representación gráfica aquí, pero en el fondo son dos cosas distintas, conceptualmente hablando. El modelo de entidad-relación define los elementos que uno representa de ese minimundo, entidades, conjuntos de entidades, tipos, etc. La representación gráfica no es más que eso, es una representación gráfica de esos conceptos. ¿Bien? Ahora, por razones didácticas, si les soy franco, es mucho más fácil utilizar los diagramas y introducirlos a ustedes al uso de los diagramas para mostrar esos conceptos. Déjenme buscar una cosita. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ya sabemos que tenemos ese mundo real, ese minimundo, ¿cómo hacemos para representar esos conceptos con algún tipo de notación o con algún tipo de modelo, ¿no? El primer concepto que vamos a ver es el de tipo de entidad. Y fíjense, vamos a leerlo y después vamos a ir elaborando un poco más. Un tipo de entidad es el esqueleto que define qué características comunes comparten todas las entidades del mismo tipo. Es la descripción de una entidad, su nombre, sus características, atributos, etc. ¿A qué le suena eso de programación orientada a objetos? Una clase, ¿verdad? Directamente. Fíjense, una entidad representa una cosa, ahí debería decir particular, del mundo real, con existencia independiente. Puede ser física y existir de forma tangible, o puede ser conceptual, es decir, existir de forma intangible. ¿A qué les recuerda eso con el modelo orientado a objetos? Un objeto, ¿verdad? Estamos bien claros en eso. Un conjunto de entidades es básicamente una agrupación o colección de entidades que comparten un mismo tipo. Eso les recuerda un concepto de orientación orientada a objetos. Ese concepto existe, lo que pasa es que yo no sé si es que no se los dan realmente
o en el fondo resulta irrelevante para la mayor parte de la programación que uno hace, pero en programación orientada a objetos eso se le llama una extensión de la clase. O sea, es básicamente el conjunto de todas las instancias de una misma clase. ¿Ok? Esa es la idea conceptualmente hablando. Entonces, bueno, si uno lo piensa un poco y hace un pequeño diagramito, un pequeño dibujito, esto no tiene ninguna notación en particular, uno puede decir, bueno, el tipo de entidad, fíjense, es el metadato que describe algo, es la clase. Mientras que el conjunto de entidades es la colección de entidades de un determinado tipo. ¿Sí me siguen la idea? Ojo con esto, yo tengo la mala costumbre, ya creo que estoy muy viejo para resolverlo, de voltear los términos. O sea, yo a veces le digo entidad al tipo de entidad y a veces le digo tipo de entidad, casi nunca le digo a la entidad. Pero tiendo a decir la entidad al tipo de entidad. Entonces, cuidado cuando diga eso en el contexto. Si estoy metiendo la pata y es muy grave, me dice. ¿Ok? Es una pequeña dislexia que tengo allí. Entonces, bueno, aquí no se puede hacer una pregunta. Fíjense que tengo esas tres entidades allí, las que están abajo. ¿Cómo creen que diferenciarían una de otra? ¿Cómo puedo decir, por qué puedo decir que E2 es distinta de E1? Un campo clave. ¿Qué es un campo clave? Un campo único, ¿ok? Que diferencia cada una de esas entidades. El término campo clave o la palabra clave la vamos a ir viendo mucho a lo largo del curso. Y mientras más avancemos vamos a irla viendo desde aspectos distintos, ¿no? O sea, intuitivamente tienen que tener claro ese concepto. Ahí hay un campo clave. ¿Cuál creen que sería un buen campo clave? La cédula, ¿vale? Pueden haber dos personas con la misma edad, con el mismo nombre, pero en teoría no deberían haber dos personas con la misma cédula. Bueno, yo personalmente nunca me las he encontrado, ¿no? Pero bueno. Y la notación, de nuevo les digo, esta es una de las notaciones. Esta es la que van a conseguir en la mayoría de los libros clásicos, Nabatí y Silverstein. No sé si en las últimas ediciones la han cambiado realmente. Uno representa las entidades con rectángulos. Entonces uno dice, bueno, allí tengo un tipo de entidad, disculpen, ven cómo meto la pata, un tipo de entidad empleada. Eso es lo que estoy representando. Y luego uno dice que ese tipo de entidad tiene toda una serie de atributos que la describen. Entonces ese empleado tiene una cédula, una dedicación, un teléfono, un nombre, etc. Todo un conjunto de atributos que los describen. Y los atributos no son más que lo que dice allí, propiedades específicas que describen una entidad, elementos característicos de una entidad. Note que aquí, de alguna forma, hay un proceso de abstracción. ¿Por qué hay un proceso de abstracción? Porque si yo estoy modelando un empleado, por ejemplo, y planteo esta entidad, estoy diciendo, el color de pelo no me interesa. Y simplemente no lo estoy poniendo. O sea, para el contexto, para mis necesidades de representar información de ese mundo real, lo único que me interesa, lo que abstraigo, es la dedicación, la cédula, el nombre, el teléfono. Más nada. ¿Ok? Entonces, sean conscientes de ese proceso que existe allí, porque es muy útil para poder modelar. Después eso lo van a hacer automáticamente, en realidad. Los atributos claves, lo que decíamos hace un rato, pues son simple y llanamente aquellos que se utilizan para identificar de forma única una entidad en un conjunto de entidades. Y el término importante, o sea, lo importante en este caso es que el valor del atributo clave no se puede repetir para otra entidad dentro del conjunto de entidades. O sea, no puedo tener otra entidad dentro del conjunto de entidades empleados con la misma cédula. Así de simple. Y uno puede tener un solo atributo clave, como es el caso del empleado, que tiene cédula como atributo clave, o uno puede tener una clave que está compuesta por varios atributos, ¿ok? Como es el caso de cursos, donde la clave es la composición entre el número de curso y el nombre curso. ¿Por qué puede que sea necesario en el curso que la clave sea compuesta entre el número de curso y el nombre del curso? Imagínense que el número de curso es algo así como sea 10 para cálculo 10, sea 20 para cálculo 20 y así sucesivamente. Y el nombre del curso es en efecto cálculo 10, cálculo 20, etc. Imagínense que tenemos la base de datos de cursos de toda la universidad.
es el curso, estoy describiendo el curso, no estoy describiendo la sección. Ahí pueden salir cosas interesantes a posteriori, pero por lo pronto, ¿ok? Podrían coincidir también, o sea... ¿Cómo? El curso puede tener el mismo nombre, Fíjense en esto. Y aquí voy a decir un disparate interesantísimo, ¿no? O sea, aquí tenemos cálculo 10 y en medicina tenemos, no sé, calcificación 10. ¿Ok? El código a lo mejor es CA10. Si la base de datos es la de toda la universidad, potencialmente puedo tener dos cursos que tengan el mismo código. ¿Ok? Entonces a lo mejor necesito otro atributo para poder diferenciar un curso de otro. De nuevo, el ejemplo es tirado a los pelos, pero para que tengan una idea del asunto, ¿no? Otra cosa importante, voy a regresar, es que hay dos tipos de claves y más adelante cuando caigamos al modelo relacional lo vamos a ver y vamos a hablar un poquito de las ventajas y las desventajas. Pero está el concepto de clave concreta. La clave concreta es un atributo del mundo real que representa algo que existe. ¿Sí me sigue? La cédula, en este caso, es una clave concreta. Porque cuando yo hablo de la cédula de Tipson, estoy hablando de la cédula que existe, el número que él tiene, algo que tiene sentido para nosotros, como personas, como individuos. Pero yo puedo decir perfectamente que yo al curso, en vez de utilizar el número del curso y el nombre del curso como clave, le voy a poner una clave abstracta. Un número, un código que no tiene nada que ver con el número del curso. Y que va a ser un número autoincremental. El primer registro, la primera entidad que tenga ahí va a ser 1, la segunda va a ser 2, la tercera va a ser 3, etc. O a lo mejor va a ser un número aleatorio, garantizando que no se repita, obviamente. ¿Okay? Entonces eso es una clave abstracta, que a nosotros no nos dice nada, realmente no tiene significado, simplemente nos sirve para diferenciar una entidad de otra. ¿Vale? Cuando entremos en el modelo relacional vamos a escarbar un poquito más en ese asunto. Lo importante es que tengan claro el concepto de clave. ¿Bien? Si alguien tiene alguna duda, grite. La otra cosa que se puede representar aquí son los atributos compuestos. Entonces, cuando uno utiliza un atributo compuesto, uno lo que está haciendo es que está agrupando un conjunto de atributos por conveniencia, básicamente, y para que esto sea más claro. Fíjense, en ese caso yo estoy diciendo, bueno, un empleado tiene cédula de dedicación, teléfono, pero tiene nombre. Y el nombre, en el fondo, no es más que la composición de tres atributos, que son el atributo primer nombre, primer apellido y segundo apellido. ¿Sí? Entonces es eso, es una manera de decir, bueno, el empleado tiene algo que es el nombre. Pero el nombre, a su vez, o sea, en realidad, no es más que el primer nombre, el primer apellido, el segundo apellido. Así de simple. Yo podría representar esto eliminando el óvalo que tiene la palabra nombre adentro y asociando directamente empleado a primer nombre, primer apellido, segundo apellido. ¿Sí me siguen? Perfectamente podría representarlo así, eso no representaría ningún problema. Pero claro, si lo veo de esta manera es mucho más claro entender que, bueno, que ese primer nombre, primer apellido y segundo apellido forman parte de un solo concepto que es el nombre. ¿Okay? Eso es básicamente un atributo compuesto y la forma en que se representa. Otro concepto que podemos representar sobre los atributos son atributos multivaluados. Y se representan de esa forma, con un doble óvalo. ¿Bien? El concepto de un atributo multivaluado es un atributo que al mismo tiempo, en simultáneo, puede tener varios valores. Por ejemplo, un empleado, así como está planteado el diagrama,